Bueno, muy buenas noches a todos y a todas, a toda nuestra audiencia, ¿cómo están? Entonces, nos da mucha alegría contar con todos y cada uno de ustedes en nuestro panel sobre los peligros del fracking y la explotación petrolera para la salud pública en épocas del COVID-19. Este panel ha sido organizado con la Asociación Colombiana de Salud Pública de la mano de la Alianza Colombia Libre de Fracking. Y hoy vamos a tener la participación de académicos, activistas y líderes sociales que nos van a compartir sus apreciaciones sobre este tema. Quiero darle la bienvenida a nuestra presidenta, la doctora Dione Cruz, quien es politóloga con énfasis en gestión pública de la Pontificia Universidad Javeriana, graduada con honores, magíster en Administración de Empresas, MBA, especialista en pensamiento estratégico y prospectiva de la Universidad Externado de Colombia, catedrática universitaria, con una experiencia de más de 15 años en formulación, implementación y evaluación de políticas en salud. Miembro fundador y la presidencia de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Adelante, doctora, por favor. Gracias, Carolina. De verdad que nos complace mucho contar con cada uno de ustedes. Les queremos pedir de manera especial que sean replicadores, multiplicadores de la información que van a recibir en este panel, que es de verdad de la mayor importancia para nuestro país, para la Asociación Colombiana de Salud Pública y para la Alianza Colombia Libre de Fracking. Es un verdadero gusto contar con cada uno de ustedes y poder conversar en esta tarde-noche sobre este tema que puede ser perfectamente una mega amenaza de seguridad nacional. Así se ha considerado, desde luego, por su gran impacto sobre la salud de las poblaciones, la salud humana y la salud ambiental, la salud de nuestros ecosistemas. Vamos a abordar todos esos asuntos, pero antes quisiera hacer un poco de contexto sobre este tema porque nos acompañan personas que quizá no conozcan de qué se trata el fracking. Ya vamos a verlo en detalle durante nuestro panel, pero iniciar contando que el fracking quiere decir en inglés fracturamiento hidráulico de la roca. Esta es una técnica no convencional para extraer el petróleo y el gas de capas muy profundas del subsuelo. Tengamos muy presente que en Colombia, en nuestra constitución política, por el artículo 332, los recursos del subsuelo son del Estado colombiano. Eso como primera medida es fundamental tenerlo presente. Y este fracking se realiza con una tubería que se instala en una profundidad calculada a 2 kilómetros hacia abajo y 3 kilómetros hacia los lados. Se inyectan entonces agua, arena, y unos, su gran mayoría son altamente tóxicos. Esta contaminantes a la atmósfera y que son factor importante para el cambio climático. Tengamos en cuenta que además Colombia es un país firmante que ha suscrito varios convenios internacionales relacionados con el tema de cambio climático. Nosotros hacemos parte también de los países que se han adherido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero además quisiéramos empezar señalando que nuestra Constitución Política del 91, que asume un Estado social y democrático de derecho, tiene unas finalidades esenciales muy claras, donde se establece en el artículo 2, servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la participación de todos en las decisiones que los afectan, mantener la integridad del territorio. Y en el artículo 8 conmina al Estado a proteger las riquezas naturales del país. Cuando hablamos del Estado, hablamos de todo el conjunto de instituciones públicas, pero también de la población, del territorio, del reconocimiento de soberanía. Importante también tener en cuenta que esa defensa del Estado y su patrimonio ambiental no es solo un asunto de los gobiernos, sino que es un asunto que nos compete a todos y todas, a los ciudadanos, a las organizaciones sociales. Por ello,
de verdad que queremos presentar un saludo muy especial, una gran felicitación a las organizaciones que hacen parte de la Alianza Colombia Libre de Fracking por su valentía y entereza en acompañar a los colombianos a entender las repercusiones tan graves que puede tener esta técnica en Colombia. Y quiero contarles adicionalmente que en nuestro país tenemos la Ley 99 de 1993, que incorpora el Sistema Nacional Ambiental. Esta Ley 99 tiene mucho que ver con la cumbre de la tierra y los actos que Colombia como Estado ha suscrito con el mundo en relación al desarrollo sostenible. Es decir, que cualquier actividad empresarial que queramos desarrollar en el país tiene que hacerse con criterios de sostenibilidad ambiental y social. Tenemos que hacerla de la mano de las comunidades. Ya nuestra Constitución del 91 en su artículo 79 nos habla de ese derecho al ambiente sano, ya que es una obligación del Estado garantizar la participación en cualquier decisión que pueda afectar esa garantía del derecho al ambiente sano. Y la Ley 99 del 93 igualmente nos habla del principio de precaución. La Asociación Colombiana de Salud Pública, en su primer pronunciamiento en contra del fracking en el año 2018, hizo reiteración sobre ese principio de precaución, que consiste en que cuando no existe certeza científica sobre el daño irreversible que se puede generar por alguna decisión sobre los ecosistemas y el ambiente, es mejor abstenernos de avanzar en ello. Igualmente tenemos en Colombia, y quiero que tomen atenta nota nuestros queridos amigos y amigas que nos acompañan en este panel de hoy, la Ley 1751 del 2015, que consagra el derecho fundamental a la salud. Y dice en su artículo 5 sobre las obligaciones que tiene el Estado, que el Estado tiene que abstenerse de hacer cualquier cosa o omitir cualquier tipo de acción que pueda poner en grave riesgo el derecho, la garantía, el disfrute, el goce de ese derecho fundamental a la salud, que tiene una estrecha conexidad con el derecho a la vida de los colombianos y las colombianas, que también, desde luego, está en nuestra Constitución en el artículo 11. Esto para que tengamos en cuenta que probablemente este decreto que inaugura la posibilidad de hacer proyectos pilotos de fracking en Colombia pueda ser perfectamente inconstitucional. Y por eso hay una demanda en curso de un grupo de parlamentarios muy importante que se presenta en marzo de este año en contra de ese decreto. Igualmente un fallo del Consejo de Estado del año pasado, finales del año pasado, que suspende la realización de fracking en un número importante de pozos en el departamento del Cesar por parte de la empresa Drummond. Eso también lo vamos a ver en nuestro panel de hoy. Contarle, queridos amigos, amigas, que este tema de la técnica del fracking casi que en lugares del mundo. Y quiero contarles que países como Francia lo tuvo en el 2011, Bulgaria y Austria en el 2012, España en el 2017, Escocia, Uruguay, Nueva Zelanda en el 2018, el estado de Paraná en Brasil en el 2019. Y tenemos buena parte de países del mundo donde está completamente suspendido por falta de rigurosidad científica y de claridad acerca de los impactos que puede generar sobre la salud humana y la salud ambiental. Y también por los altos riesgos de sismicidad. Atención con este tema, porque al hacer la técnica del fracking estamos afectando esas placas tectónicas en el subsuelo que pueden generar terremotos, como ya está visto en el caso de los estados de Texas, Oklahoma y Ohio en Estados Unidos de Norteamérica, y el famoso terremoto de Pohang en Corea del Sur en el 2017, declarado por el mismo gobierno de Corea del Sur, ocasionado por la técnica del fracking. Entonces, realmente estamos ante una situación bastante alarmante y la pregunta es, realmente en una época como esta de pandemia del COVID-19, donde estamos recibiendo un llamado trascendental, un llamado profundo sobre ese modelo de desarrollo, ¿será que debemos continuar ese modelo extractivista en nuestro país? ¿Será cierto que solo dependamos de esa economía extractiva para sustentar nuestro desarrollo y no tengamos otras alternativas? Hace unos días celebrábamos el Día del Campesino. Colombia
Colombia tiene 40 millones de hectáreas de potencial para el desarrollo agropecuario, de las cuales no llegamos a usar ni siquiera 7 millones de hectáreas. Y tenemos además los ecosistemas más maravillosos del planeta. Somos el segundo país más megadiverso del mundo. Tenemos toda esa potencialidad. La vamos a echar a perder con la técnica del fracking. Seguiremos avanzando por esa senda del Estado de Contraloría General de la República, que por margen de regalías solo ingresan a nuestras arcas el 3% de la riqueza generada en promedio, y los municipios donde hay explotación de hidrocarburos y minería son los municipios más pobres de Colombia, según la misma Contraloría. Son algunas de las preguntas que vamos a desde el punto de vista de lo que significa la salud pública, y sobre todo decirles que la salud pública es un concepto muy amplio, afectado por variables ambientales, económicas, sociales, culturales, como vamos a ver. La Asociación Colombiana de Salud Pública les da una especial bienvenida y quiero presentarles a nuestra moderadora del panel de hoy, la doctora Carolina Moscoso. Les voy a leer a continuación su perfil y a dejarlos en manos maravillosas de ella, quien además hoy está de cumpleaños y generosamente nos regala un especial panel. El tercero y con la implementación de sistemas integrados de gestión y salud activa. Muchas gracias. Ay, estimada Diony, muchísimas gracias por esa introducción. Bueno, ya vemos que son muy interesantes las propuestas que se van a desarrollar en este panel. Les voy a introducir los lineamientos con los cuales vamos a reglamentar las intervenciones de nuestros panelistas. Nuestros panelistas, sus intervenciones serán de 8 a 10 minutos. Pedimos que tomen nota de su valor y conocimiento que llame la atención. Por favor, de sus ideas. Y las conclusiones, aspectos más relevantes de una valiosa audiencia. Entonces, hoy es Dora Stephanie Grajales Marín, defensora del territorio y la naturaleza, presidenta de la Fundación Comunidades Unidas de Colombia. Hace parte de la coordinación de la Alianza Colombia Libre de Fracking y del Movimiento Nacional Ambiental. Bueno, hola, buenas noches para todas las personas que nos están viendo, las compañeras y compañeros. ¿Me escuchan? ¿Está bien la conexión? Bueno, quiero contarles, así como decía Carolina, hago parte de la coordinación de la Alianza Colombia Libre de Fracking. También estamos ahí trabajando con otros procesos en el departamento de Boyacá, que tiene que ver con los conflictos socioambientales. Voy a hablar en particular de una situación que vivimos en Puerto Boyacá. Yo vivo en Puerto Boyacá, es un territorio ubicado en el Magdalena Medio que lleva más de 74 años de explotación petrolera y de hidrocarburos, y que es importante analizar que no solamente vamos a tener unos impactos graves a partir de la implementación del fracturamiento hidráulico, que ya con la introducción que nos dio la compañera pues tenemos como un conocimiento más amplio de lo que significa la técnica, sino que ya hoy estamos viviendo consecuencias y estamos viviendo impactos a la salud pública en los lugares donde se ha hecho explotación de manera convencional, como lo es el Valle del Magdalena Medio y quizás en otras regiones del país. Nosotros como Alianza Colombia Libre de Fracking vemos esta articulación con la Asociación Colombiana de Salud Pública muy pertinente, precisamente porque esto no solamente es una afectación a la naturaleza y no solamente es que nos digan a los ambientalistas que estamos un poco desbordados con la conservación, sino que el riesgo no simplemente es para las comunidades, sino también para las personas que trabajan en estos campos petroleros. Hoy en Puerto Boyacá las condiciones son bastante complejas.
74 campo, pero en las comunidades no existe ninguna para las comunidades. Hace poco nosotros como Alianza tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de estar con unos compañeros de Estados Unidos donde hicimos una fiscalización, bueno, estuvimos revisando la fuga de gases invisibles altamente tóxicos en diferentes campos petroleros del Magdalena Medio y pues pudimos evidenciar que había fugas. Esta es una cámara donde tú pasas a un bloque o pasas por un campo petrolero y a simple vista no ves que hay gases invisibles y esta cámara permite, es una cámara infrarroja, que permite que podamos ver precisamente estos gases que pueden estar emanando sin ningún control. Y de los puntos que encontramos, hubieron muchísimos puntos con fugas. Las comunidades en esta región, por la calidad del aire, las comunidades preparan sus alimentos, algunas ya porque ya ni siquiera, digamos que en algunas partes se tiene acceso a los pozos profundos de agua, sino que tiene que llegar un carro tanque a cada 8 días o cada 15 días a llenar sus albercas o algunas vasijas que quizás la comunidad tenga dentro de sus familias, y digamos que también entra a jugar ahí todo el tema del saneamiento básico y cómo esto afecta directamente la salud pública. Hay mujeres, por ejemplo, que se tienen que quitar el cabello de los hongos que les nacen en la piel debido a la calidad del agua que están preparando. En Puerto Boyacá no se ha hecho, o en esta región del Magdalena Medio, no se ha hecho un estudio juicioso de analizar cuáles son esos tipos de enfermedades y cuáles son esos tipos de cáncer que existen. Hoy se nos está muriendo la comunidad de cáncer de colon, de cáncer de estómago, de cáncer de piel. Tenemos un montón de problemas en temas respiratorios, en temas del sistema endocrino en esta región, pero nadie nos da, digamos que una solución o nos muestra qué es lo que está sucediendo. Resulta que en el año 2016, en Ecuador, se organizaron unas comunidades, un grupo de investigación, bueno, es una organización social que se llama la UDAP, coordinado por la Clínica Ambiental y apoyado por la Central Sanitaria Suiza de Romanda. Y ellos hicieron una investigación en 12 campos petroleros en Ecuador, donde identificaron diferentes tipos de cáncer en áreas y según, digamos que unas rondas de distancia, ¿cierto? Algunos metros de distancia en este proceso. Y según la cercanía de las comunidades a estos campos petroleros, algunos de los campos fueron el campo Sacha, el campo Paraguaco, el campo de Lago Agrio, que fue donde operó Texaco y Chevron. Aquí, por ejemplo, en Puerto Boyacá iniciaron las operaciones Texas Company, que es la misma Texaco y Chevron, y nunca se ha hecho un proceso de investigación como tal. Y ellos encontraron que de las familias encuestadas y de los campos investigados, encontraron cáncer de útero, cáncer de estómago, cáncer de pulmón, cáncer de hígado y cáncer de mama. Entonces, vemos que sí es muy necesario que no solamente nos planteemos hacia cuáles van a ser esos impactos que se van a agravar por parte de la implementación del fracturamiento hidráulico, porque vamos a tener, digamos que una técnica mucho más agresiva para los procesos de explotación de hidrocarburos, donde se va a ver, digamos que involucrado todo lo que tiene que ver con el recurso hídrico, todo lo que tiene que ver con las partículas suspendidas en el aire como tal, y todo lo que están respirando las comunidades, y no solamente las comunidades, sino los trabajadores de la industria, que con el fracturamiento hidráulico pues se van a tener que utilizar muchas más sustancias químicas que tienen que también seguirse reinyectando hacia la tierra, donde sacan los acuíferos para poder hacer todo este proceso de inyección de aguas y demás. La superficie con la emanación de gas como el metano, estos gases de efecto invernadero, pues esto va a agravar mucho más la situación que ya hoy estamos viviendo estos territorios petroleros. Entonces este es un llamado realmente para que empecemos a profundizar en este tema y la necesidad que tenemos los colombianos y colombianas y sobre todo los profesionales y demás del sector de salud, la necesidad que había precisamente de esta articulación para pensarnos unos estudios de investigación comunitaria y conocer qué está pasando con perdón, me dicen que no se escucha,
qué está pasando con estas comunidades que están en áreas de influencia de campos petroleros. Entonces, este es el panorama. Por ejemplo, también tenemos más de 100 familias, más de 200 personas, perdón, haciéndose en diálisis. Aquí los cálculos renales es una cosa impresionante. Entonces, es importante que de verdad analicemos esta situación y que podamos profundizar con este tema. Y bueno, yo quiero como finalizar diciendo que no podemos continuar con este modelo de explotación, no podemos permitir que nos sigan diciendo que el gas va a ser ese elemento que nos lleva hacia la transición, porque hace poco estaba en una charla también con un médico y me decía que el gas es mucho más contaminante y mucho más peligroso para la salud pública que el mismo diésel. Así que, bueno, les dejo pues como esta reflexión y la situación que estamos viviendo hoy en Puerto Boyacá. Vamos a escuchar también a un compañero más adelante que es médico. Yo no soy médica, pero estoy muy cercana a la situación de las comunidades y sobre todo pues esta crisis en salud pública, porque ni siquiera los territorios donde hoy hacen explotación de hidrocarburos tienen hospitales de buen nivel o con equipos necesarios para estar pendiente de todo esto, y sobre todo que ni siquiera los empleados de este sector industrial o extractivo, porque ni siquiera es industrial, sino de este sector de economía petrolera, tiene cuidado en temas de los elementos de protección personal, por ejemplo, que deben usar los trabajadores. Muchos de ellos guardan silencio cuando tienen que hacer las operaciones o las actividades porque no pueden exigir elementos de protección personal. Entonces, bueno, ahí quiero como comentarles que esta es una responsabilidad de todos los colombianos, incluyendo también a los trabajadores de este sector, para que empecemos a pensar que la salud pública tiene que ver es mucho más importante que tal vez tener un ingreso económico a partir de sueldos, porque no hay un verdadero desarrollo y no hay un verdadero bienestar en los territorios que hoy vivimos del sector petrolero. Muchas gracias. Qué tan valiosa información, doctor Estefani. Muchísimas gracias. Ahora nos preparamos con el doctor Yesid Blanco, médico pediatra de la Universidad Industrial de Santander, UIS, miembro de la corporación Yariguales GEAM, Grupo de Estudios Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio. Adelante, por favor. Bueno, gracias a la Alianza Colombiana contra el Fracking, gracias a la organización de este evento, que me parece muy importante, pues nos permite a los que trabajamos en el sector de salud explorar estos nuevos tópicos que surgen a raíz de la pandemia y su relación con el medio ambiente. Pues es innegable, toda vez que sabemos que los metales pesados que están diluidos en estos aguas que van a ser afectadas por el fracking, sobre todo las aguas de retorno, tienen una clara e importante relación con, de hecho, comprobado recientemente en los Estados Unidos. Yo soy médico pediatra, trabajo en Barranca Bermeja, es una ciudad impactada desde hace 100 años por la industria petroquímica, y desde hace algunos años hemos visto cómo se han, o de pronto no hemos visto, sino que ahora es más evidente, ya estamos haciendo el estudio de la casuística de la relación que existe, o que siempre ha existido, entre la exposición medioambiental y la aparición de enfermedad. Así como comparto con Stephanie la alta incidencia de algunas enfermedades, sobre todo de tipo cancerígeno, de tipo mutagénico, y ahora con el tema del COVID cobra especial importancia porque se ha demostrado que en algunos sitios que ha sido impactada por esta pandemia, hay una relación muy estrecha entre la contaminación ambiental y la susceptibilidad a altas incidencias de morbimortalidad por el COVID-19. Ahí la Universidad de Harvard recientemente publicó un estudio que relaciona las altas tasas de mortalidad en sitios en donde desafortunadamente hay altos niveles de contaminación. ¿Puedo pasar la primera foto, de casualidad? Sí, señor. Sí, señor. Un momento, ya lo proyectamos. Me ha ayudado con unas fotos para que la gente entienda la relación que existe entre la exposición medioambiental de estos químicos y la salud, toda vez que es importante que dentro de los estudios que se realizan de impacto
que es el propósito de estos pilotos que se van a implementar en nuestro territorio, pues obviamente se acceda con toda la información y es finalmente la conclusión al final de mi exposición a la que yo quiero que todos lleguen, porque desafortunadamente, también hay que decirlo, la información que se tiene con respecto a estas implicaciones de la exposición medioambiental, pues no es obviamente la mejor. Antes de que se presenten las fotos, la primera de ellas es un compendio, relacionar a la gente que nos escucha con un compendio realizado por una organización que ganó un premio Nobel, que se llama Physicians for Social Responsibility de la Universidad de Nueva York, del Estado de Nueva York, que viene compilando desde hace varios años todos los estudios que hay hasta el momento del efecto del fracking sobre el medio ambiente. De ese estudio se han reportado muchas informaciones. No sé si se puede presentar la foto, por casualidad. Bueno, realmente la exposición medioambiental tiene que ver con el daño, digamos, desde varios niveles de la salud humana. El solo hecho del anuncio de la llegada del fracking, del fracturamiento hidráulico a los territorios, ya induce una situación de tipo psiquiátrico en las personas, desórdenes mentales, de la ansiedad. Solamente el anuncio que se haga en el territorio de esta puesta en escena, de esta técnica extractiva, ya supone un cambio en el rompimiento social que existe en los territorios, toda vez que la incertidumbre que genera la información, pues obviamente van a tener varios impactos. Esta entidad, como mencionaba, lleva compilado a través, o hasta diciembre del año pasado, un total de 1.485 estudios indexados con suficiente nivel de evidencia científica que demuestra cómo la exposición a estos líquidos provenientes del fracturamiento hidráulico, no solamente lo que se inyecta, sino las aguas de retorno, que es a veces lo que no menciona la industria, pero es lo que más cantidad de contaminantes tiene y más riesgo de contaminación del subsuelo. Quería mostrar con una foto, lástima, no se puede presentar, algo que hemos venido detectando en la ciudad de Barranca Bermeja y en relación con esta Jessy, ¿tienes la foto relación allí? de causalidad. ¿Ah, sí? Es que no la estoy viendo. No veo las fotos. Estaba un segundo ahí proyectada, pero bueno, continúa. Bueno, ahí la vamos pasando. La primera foto es como dónde se ubica la información. La segunda foto es una muestra del DNA, que es en últimas lo que todos queremos cuidar, que es nuestra carga genética. Lo que ha demostrado esta exposición medioambiental, cuando se induce un daño genético, es que no solamente la persona que se expone medioambientalmente a este químico se le daña su material genético y lo predispone a enfermedades como el cáncer. El doctor Jesús Oliveros demostró que esta exposición medioambiental, mediante la recopilación que hizo en la evidencia científica, afecta no solamente a la persona que se expone, sino a la séptima generación de ella. Es decir, si yo vivo en Barranca Bermeja y me expongo a estos contaminantes, mis 7 generaciones de ahí para abajo van a estar afectadas por estos diferentes tipos de químicos. Hay una foto de una tabla, para no nombrarlos, pero sí una tabla que muestra la cantidad de cancerígenos que se encuentran asociados con los líquidos que utilizan para la perforación. La siguiente fotografía es una tabla que dice Genoma CES, que es algo muy llamativo. Es una demostración en un niño barranqueño que ha sufrido mutagénesis, es decir, que ha sufrido daño en su material genético. Este niño posee una enfermedad que se llama inmunoglobulina E hiper, o enfermedad de Hobb. Es una enfermedad extremadamente rara, pero en Barranca Bermeja demostramos la existencia de 25 casos en tan solo 2 años. Es una enfermedad que es genéticamente concebida, pero hay una enfermedad relacionada que es parecida, que se explica por una mutación genética. Es muy llamativo que esta enfermedad se encuentre presente en varios niños, y lo más llamativo aún es que, corriendo la secuencia genética de estos pacientes, pues obviamente encontramos la misma mutación genética en 3 pacientes diferentes. Llama la atención que esta enfermedad de Hobb mejora una vez el niño se traslada de la zona. Hemos tenido pacientes con esta enfermedad que hace que se parezcan o se muestren inmunodeficientes y mejoren sencillamente con el hecho de trasladarse a otra ciudad. La siguiente foto es una lavamanos, ojalá se vea la foto.
con el agua que normalmente nos llega a Barranca, especialmente en momentos en que se ha suspendido el servicio, y se evidencia la turbidez. Lo que quiero llamar con esta foto es que no necesitamos ser expertos ni toxicólogos para saber que esa agua no se puede tomar. La información que maneja la empresa de acueducto de Barranca Bermeja es que ellos pueden asegurarnos que esa agua es completamente potable, y nosotros hemos demostrado por medio de los estudios que esta agua obviamente no es potable. La siguiente foto es una compilación de los metales pesados que encontró el doctor Jesús Oliveros Berbel disueltos en la Ciénaga San Silvestre, en la Ciénaga Miramar, perdón. Pero lo curioso de esta información es que esta información reposaba en la Secretaría de Medio Ambiente de Barranca Bermeja, dormida, prácticamente nadie la conocía, con datos tan graves como los niveles de cadmio, del plomo y del mercurio en niveles alarmantemente altos. Esto es importante para llamar la atención de que con los pilotos de fracking que se vienen, nos cuesta mucho trabajo pensar que los médicos o las personas que tengan relación con este importante aporte de la búsqueda de esta información no hagan parte de esos comités de transparencia de los que habla el decreto que reglamenta los pilotos. La siguiente foto es una emisión de lo que normalmente Ecopetrol lanza al aire, que comúnmente en Barranca Bermeja lo conocemos como los catalizadores. Esos catalizadores son sustancias que se utilizan para el procesamiento del crudo, que se liberan frecuentemente al medio ambiente y están conteniendo, según los datos que hemos recibido, una cantidad de un metal pesado que se llama el vanadio. Este vanadio no lo teníamos en el radar. Buscábamos el cadmio, el mercurio, el arsénico, el bario como componentes de la petroquímica, pero nos sorprendió, y ahí quiero que ustedes miren el detalle, y es una de las conclusiones que quiero llevarlos, es que este vanadio que se está emitiendo desde Ecopetrol, que está siendo lanzado en cantidades alarmantes a la atmósfera, se están depositando en la Ciénaga San Silvestre. Y ese vanadio, pues, de alguna manera tiene que llegar por vía del agua que normalmente consumimos. La siguiente fotografía es una placa histográfica en donde hicimos alusión a un trabajo de investigación que también estaba muy oculto, un multicéntrico de la Universidad Nacional, la Universidad de Pamplona y la Universidad de La Paz, en donde evidencia que los niveles de cadmio que se encuentra en la carne de todas las reses que se levantan en el Magdalena Medio tienen niveles tan altos de este peligroso metal pesado que no sería probable vender una sola libra de esta carne en Europa por todo el contenido que esto tiene. Pero la siguiente fotografía es una tabla que muestra que la información que está manejando el gobierno es una información que es completamente falsa. Nos están diciendo en la alcaldía de Barranca Bermeja, por ejemplo... Perdón, estimado Jessy, tenemos un minuto. Sí, esta tabla en donde muestra básicamente que no tenemos una buena calidad del aire. La última tabla es para mostrarle, digamos, la forma como el vanadio interactúa con el sistema inmunológico de los niños sobre todo, e impide que la célula de presentación del COVID-19 sea adquirida adecuadamente al cuerpo, es decir, imposibilita que el ser humano en su sistema inmunológico responda de una manera adecuada, y nos preocupa lo que está pasando hoy en Cartagena, que están aumentando los niveles del COVID y de la mortalidad muy parecidos al Valle del Cáncer que sucede en Estados Unidos cerca a Nueva Orleans, en donde la gente tiene el riesgo 50 veces más alto de sufrir mortalidad por el COVID-19, cosa que obviamente la información que maneja el gobierno es completamente diferente. Sí, pues una información supremamente valiosa. Si quieres te doy 2 minutos más pues para concluir. Bueno, sí, yo quiero cerrar con lo siguiente, es que nos preocupa que una cosa es lo que nosotros vemos en la práctica clínica, la documentación científica de los impactos medioambientales, pero otra cosa muy diferente es la que dice el gobierno. El gobierno, por ejemplo, municipal, hay una tabla que muestra 2 diferentes niveles de vanadio, uno el real y el otro el que quisieron mostrar a la opinión pública, falseando toda la información. Nos preocupa el hecho que frente a los pilotos del fracturamiento hidráulico vaya a pasar lo mismo, porque ellos son los que hacen las pruebas, los que manejan la estadística y los que muestran los resultados. Entonces estaremos ciegos frente a esta nueva disyuntiva medioambiental. Gracias. No, muchísimas gracias, doctor. Definitivamente es una información muy valiosa para toda nuestra audiencia y para todos nosotros.
Entonces, seguimos con la doctora Laura Rodríguez Villamizar, médica magíster en epidemiología y doctorada en ciencias de la salud pública y epidemiología, profesora del Departamento de Salud Pública y directora de investigación y extensión de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander, UIS, integrante de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Adelante, doctora. Muchas gracias, Carolina. Buenas tardes para todos y todas. Un placer estar participando de este panel. Yo fui invitada a presentar una síntesis de lo que es la evidencia epidemiológica de efectos del fracking sobre la salud humana. Voy entonces a compartirles, a orientar la presentación con y ustedes me indican si la pueden ver. Caro me indica si ya pues, si ven mi presentación y si ven. Sí, sí está la presentación, Carito. Sí. Segundito. Sí, sí vemos tu pantalla compartida, Laurita. Sí, perfecto. Bueno, entonces... No, ¿se acuerda el médico que una vez hablamos que usted me dijo? Yo les quiero primero decir... ¿Pasa bien? Todo el tema de aguas, allá en Barranca, creo que sí. Bueno, que para esta presentación realmente mi trabajo fue de síntesis de la literatura y no tengo ningún conflicto de interés que declarar con las empresas o con el gobierno relacionadas con fracking. Y lo primero que quiero decirles es que desde el punto de vista epidemiológico, lo que nosotros generalmente queremos con los estudios es tratar de representar para esto de efectos sobre la salud, qué sería lo que pasaría. ¿Qué le pasaría a una comunidad que está expuesta en este caso, por ejemplo, a fracking durante un periodo de tiempo? ¿Qué efectos sobre la salud vería? Pero al mismo tiempo que pudiéramos ver en esa misma población, con las mismas condiciones, ¿qué pasaría si no se hubiera expuesto al fracking? En la vida real, esas dos posibilidades no las podemos ver al mismo tiempo. Entonces, para eso utilizamos diferentes estrategias o diseños epidemiológicos que puedan entonces comparar, hacer la mejor comparación, y para eso utilizamos entonces poblaciones que actúan como comparaciones o de control. Y para ello hacemos uso de modelos que son probabilísticos, y eso quiere decir que tienen algún margen de error porque precisamente no estamos trabajando con todas las poblaciones. Un aspecto que quiero mencionar antes de entrar en materia con la evidencia es que en salud ambiental es muy importante que además de verse la evidencia de los estudios epidemiológicos se complemente y realmente se tenga una visión integral con los estudios toxicológicos, con estudios experimentales laboratorio, con los estudios de análisis de impacto de riesgo. Y por eso quiero que ustedes vean lo que tenemos hasta ahorita de evidencia epidemiológica, pero que tengan en cuenta que todo lo que han mencionado Estefan y Jessie anteriormente relacionada con aspectos específicos de evaluación de impactos ambientales, pues son complementarios y relacionados con estos análisis. Lo segundo que tengo que decir es que pues toda la literatura relacionada con estas extracciones no convencionales de petróleo y gas han comenzado, al menos en lo que tiene que ver con efectos de salud, han comenzado a tener mucho más publicación después del año 2011, que fue cuando se empezaron a publicar los primeros estudios, principalmente de los realizados en Pensilvania, de ya una historia de casi una década, un poco menos de esa época para ese momento, de efectos sobre las poblaciones, pero también hemos tenido estudios de otras zonas de Estados Unidos y de otros países como Australia e Inglaterra. Yo voy a centrar por efectos de la didáctica del panel solamente en 6 estudios que son revisiones que han sintetizado los hallazgos hasta ahora, digamos, en la medida que ha pasado el tiempo. El primero de ellos es el estudio de Werner que se publicó en 2015, que fue como una revisión general
revisó diferentes estudios publicados en bases de datos, en otras fuentes de literatura gris, y analizó ese periodo de tiempo entre 1995 y 2014. Realmente es muy poco lo que se encuentra. Habían algunos estudios más de efectos de impacto ambiental, no tanto de efectos sobre salud, y eso se ve reflejado en el hecho de que identificó más de 100 estudios, pero que tuvieran relevancia de efectos de la salud, pues solamente 7, que en ese momento eran muy escasos. En esos estudios que ellos reseñan, traigo 3. Uno es que desde esa primera revisión empieza a mostrarse los efectos en la salud infantil. El estudio de Hill y de Mackenzie mostraron cómo las personas, en este caso las gestantes, las embarazaditas que estaban en alrededor de 2.5 kilómetros de emisiones del proceso donde se desarrollaba fracking, pues estaban más relacionados, se tenía más probabilidad de que sus hitos tuvieran defectos neurales y cardíacos, o que tuvieran, en el estudio de Mackenzie, alguna alteración de bajo peso. Se empezó también ahí a identificar efectos de estrés y trastornos del sueño relacionados con ruido, específicamente en trabajadores, ruido y exposición extrema a luz. Y algunos estudios con síntomas generales, pero que realmente no tenían, digamos, una medición muy objetiva. Y en todos ellos lo que se caracteriza inicialmente es que el enfoque era muy de efectos de largo plazo y apenas con algunas poblaciones, una población específicamente infección que se estaba estudiando. Ya en 2016 hace una nueva revisión en que compila solo 2009 a 2015, en todo lo que tiene que ver con efectos sobre matrices ambientales, lo que más encuentra obviamente sobre aire y agua, pero rescata también algunas 31 estudios que están relacionados de alguna manera con salud pública. De esos 26 estudios, que corresponden al 84%, y es lo que ustedes ven aquí en salud, este 84%, fueron, según los autores, catalogados como estudios que mostraban al menos un efecto adverso sobre la salud. Y de esos efectos adversos, los que destaca, aparte del estudio de Mackenzie que ya hemos mencionado antes, es el de Casey y Stacy, donde se muestran efectos perinatales, específicamente bajo peso al nacer y parto pretérmino, y un estudio en el que empieza a aparecer un incremento, digamos, visto como a nivel ecológico, a nivel poblacional, de mayores consultas. La limitación de estos estudios, nuevamente, pues que a esos que se adicionaron no estaban dando cuenta de todas maneras de efectos a largo plazo, y en esta revisión particularmente, pues mi llamado o mi observación es que no se fue la presentación. Alguien llamado Jairo Holguín puso a compartir su pantalla. Entonces, porfa, si quienes están en lo técnico pueden solucionar. Porque por favor la persona Jairo Holguín quite compartir pantalla. Sí, tiene razón, Jairo Holguín. Señor Jairo, si es tan amable, para que por favor cese su merced está compartiendo su pantalla. Gracias. Y volvamos a instalar la presentación de la doctora Laura. Gracias. Decía que pues en este estudio pues se mencionó, los autores catalogaron como sí, no efecto, pero realmente no una evaluación de la calidad de los estudios. Stacy, que ha hecho algunos estudios antes sobre efectos perinatales, publicó esta revisión en 2017, tampoco da muchos detalles metodológicos. Por aquí lo que quiero llamar la atención es que sí hace un esfuerzo, digamos, por resumir la poca información que hay en ese momento sobre efectos perinatales. No vemos la presentación, qué pena. ¿No la ve? No se está compartiendo la pantalla de la presentación. No sé quién lo esté haciendo. No, Laurita está presentando directamente. Para que por favor vuelvas a compartir la pantalla, Laura. Sí, ya está procesando. Entonces, ya la está abriendo. Perfecto, gracias. Bueno, mil gracias por avisarme. En este, pues, llama la atención sobre ya evidencia de efectos respiratorios y perinatales. Aquí estoy mostrando la gráfica de los estudios que hasta ese momento daban cuenta de efectos respiratorios, específicamente esta que da cuenta de la mayor probabilidad que tenían las personas que están cerca a sitios de explotación por fracking comparados con los que están
en lugares que no tienen esa exposición, a tener síntomas de las vías respiratorias altas, a tener hospitalizaciones por asma, exacerbaciones por asma y algunos aspectos relacionados también con rinosinusitis. Empieza a aparecer un primer estudio sobre cáncer infantil en el que compara las tasas de incidencia de cáncer antes de la instauración del fracking en Pensilvania y unos años después. Ese estudio no arrojó diferencia realmente en las tasas de incidencia de cáncer infantil, y fue como la primera aproximación, pero con un tiempo como de latencia muy corto. La mayoría de estos estudios pues son retrospectivos de reporte de síntomas y por eso han sido algunos de ellos criticados en la literatura por la falta de validez de sus estudios. Ya más cerca, en 2018, este autor hizo una revisión exhaustiva, encontró 23 estudios relevantes a efectos de salud, anuncia que realmente estaba enfocado a Inglaterra, pero realmente no es solamente... Estimada Laura, tienes 2 minutitos más. Sí, gracias, de revivido, sino que él adiciona otros en los que específicamente llaman la atención nuevamente en esta revisión que hace sobre los efectos perinatales y adiciona pues efectos sobre alteraciones dermatológicas cuando la proximidad de las personas es menos de 1 kilómetro. Este es el que tal vez quisiera, estos 2 últimos, llamar la atención. Esta es la revisión reciente de 2019 en el que estudian 20 estudios relevantes entre 2013 y 2018, solo incluye estudios de Estados Unidos, pero lo importante es que en este estudio sí se hace una metodología, una revisión sistemática en el que se establece el nivel como de confiabilidad y de evidencia que dan los estudios, con una observación, y es que parte, digamos que es mi observación negativa, y es que parte de decir que los ensayos clínicos aleatorizados pues son la mejor evidencia, y eso es cierto en estudios de prevención, de intervenciones terapéuticas, pero no es cierto en estudios de salud ambiental, cuando usted no puede hacer estudios clínicos en el que a manera arbitraria o al azar pueda asignar intervenciones que ya sabemos que pueden ser dañinas. En este estudio, las conclusiones principales es que en los diferentes desenlaces en salud, donde hay más evidencia, como ya hemos dicho, en los efectos adversos perinatales, aunque él dice mixta, realmente es una evidencia que está más cargada hacia el lado de una asociación positiva. Y mi llamado la atención es que en cáncer, pues en la mayoría de los otros es insuficiente, también en cáncer, pero muy relacionado no con que no haya efecto, sino que los estudios todavía están en fase muy temprana y, por ejemplo, desconocen que para leucemia ya está ampliamente conocido que los efectos de exposición al benceno, por ejemplo, y a otras sustancias que están dentro de las que se incluyen en esas mezclas, pues ya están contundentemente relacionadas con cáncer. Entonces, con la medida que ha pasado el tiempo, se ha mejorado la calidad de algunos estudios, sigue siendo insuficiente y limitada la cantidad de evidencia que tenemos para algunas alteraciones específicas como efectos cardiovasculares, muchos de ellos porque corresponden a efectos de largo plazo que todavía no están definidos. En este último estudio que salió recientemente, hacen entonces una revisión hasta agosto, y de los 29 estudios incluidos, pues en 86% reportaron que al menos existió una asociación que realmente era significativa, especialmente con efectos adversos perinatales, que es en términos de nacimientos pretérminos y en términos principalmente también de bajo peso al nacer. Que existen todavía algunos vacíos en estudiar cuáles son esos mecanismos mediadores de estas exposiciones, y que pues existe todavía entonces para varios de esos desenlaces de interés en salud información insuficiente. Con esos estudios, mis conclusiones para ustedes en esta noche es que aunque hay efectos todavía muy modestos de pocos estudios, realmente existe evidencia de que vivir a zonas cerca a zonas de explotación puede tener consecuencias negativas para la salud, especialmente en lo que tiene que ver con efectos adversos perinatales, que está relacionado entonces con lo que acabo de decir, así, con alteraciones entonces en el material genético. ¿Puedo repetir? Porque no entendí muy bien. Y que los efectos ya sobre eventos más crónicos como cardiovasculares y cáncer pues todavía no han podido ser realmente contundentemente observados por el tiempo que se requiere para poder observarlos.
Los efectos principalmente se han abordado en el corto plazo, pero necesitamos entonces instaurar desde ya mediciones, evaluaciones y sistemas de información que permitan evaluar no solamente el efecto a uno u otro contaminante, sino a la mezcla de contaminantes a la que están expuestas las comunidades alrededor de la práctica del fracking. Y lo otro es que necesitaríamos también hacer un poco más de esfuerzo para integrar estudios que no solo aborden la parte de salud pública y epidemiología, sino también los ecosistemas y los impactos socioeconómicos en comunidades y relación con el cambio climático. De esta manera, pues, al menos desde la evidencia que tenemos disponible, que tiene las limitaciones que he tratado de presentarles ahora, lo que consideramos es que cualquier inicio de actividades debería estar precedida por una evaluación realmente de impacto de manera integral sobre la salud y que tenga en cuenta las otras evidencias que ya están disponibles en otros lugares del mundo. Agradecemos a nuestra audiencia, por favor, apagar los micrófonos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Adelante, Carolina. Te ofrezco excusas, doctora, qué pena, es que tenía que hacer la intervención. Bueno, muchísimas gracias por esa hermosa presentación. Ahora continuamos con... agradecemos, por favor, respeto a todos pues, nuestros panelistas y a toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos con el doctor Alain Jiménez Fadul, médico, gerente de salud pública, docente universitario, activista ambiental, presidente Alianza contra el Fracking en la Sierra Nevada de Santa Marta, miembro de ASODAAM, Asociación de Animalistas y Ambientalistas de Valledupar, miembro de la Alianza Colombia Libre de Fracking. Adelante, doctor. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches para todos. Realmente muy complacido de estar en este tipo de escenario en los cuales tenemos que generar un nuevo pacto social de que nosotros como seres humanos nos podamos reencontrar con ese ambiente sano que tiene que ser considerado finalmente como un derecho fundamental humano. Carolina, yo les envié en la tarde de hoy la presentación, ¿me la podría compartir, por favor, si eres tan gentil? Alain, querido, trata de subirle un poquito el volumen a tu micrófono para escucharte mejor. Ok, listo. No nos queremos perder de nada de tu presentación. Adelante. Ahí mejor todavía. ¿Mejoró? Sí, mejoró. Gracias. He visto a lo largo del desarrollo del foro que se ha generado una serie de inquietudes respecto a cuáles son las evidencias. Yo de pronto considero que el título que estamos proponiendo el día de hoy para esta charla resume en gran medida la evidencia. Lo que se ha encontrado es que existe un fenómeno que se llama de asociación positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que en los lugares en los cuales a nivel mundial se ha realizado algún tipo de práctica de extracción de elementos fósiles a través de esta técnica no convencional, se ha encontrado una asociación positiva entre el fracking, entre el fracturamiento hidráulico y la presencia de ciertas enfermedades que tienen un gran interés para la salud, no solamente pública, sino también individual. El título de la charla es Fracking, asociación positiva como riesgo de muerte, y como se mencionaba por parte de Carolina, yo soy miembro de la Alianza contra el Fracking en la Sierra Nevada de Santa Marta. Avancemos. Dame la siguiente, por favor. Aquí dale rápido, que son tres elementos que deben salir. Esta diapositiva es vital para poder entender el porqué de las situaciones que se están presentando. La salud básicamente está definida como un estado de bienestar físico. Mamá, trae la cena. Por favor, agradecemos respeto. Qué pena, doctor, discúlpeme, por favor. Gracias. ¿La salud qué es? La salud es un estado, es un balance de bienestar físico, psicológico y social. Cuando nosotros empezamos a entender que ese es, digamos que el balance o la triada que mantiene este balance de salud-enfermedad, podemos entender finalmente que la minería puede generar afectaciones importantes en la salud pública. Regálame la siguiente, por favor, Carlos. ¿Cuáles son los determinantes de la salud o del mantenimiento de la salud? La biología humana, los servicios médicos
nuestro estilo de vida, si hacemos o no hacemos ejercicio, si consumimos cierto tipo de bebidas o no, y el ambiente. Hoy vamos a mirar cómo ese ambiente, cómo la afectación del ambiente, cómo la transformación del ambiente por parte del ser humano termina afectando en gran medida la salud humana. Dame la siguiente, por favor. Estos son unos aspectos que son estudios que se han realizado en diferentes necesito que me sitios ayudes desde allá del planeta. Aquí esto está publicado por la revista chilena de cardiología. Yo en un Y lo computador que se tengo la encontró es que este presentación que va a material YouTube, no lo particulado puedo que mover está y presente en estoy el haciendo una ambiente, presentación sí, al que blog. Entonces, contamina el cuando voy a ambiente, mover, que en pues muchos ya puedo aspectos tener es como plano que es consecuencia de la más minería, de la delgado. gran minería, termina afectando la salud individual y vemos que hay un riesgo, un aumento del riesgo calculado para las personas que son hipertensas, para tener un mayor número, digamos que a la afectación durante un proceso hospitalario, ¿sí? Entonces hay un aumento del riesgo, ¿sí? Hay un aumento del riesgo de hospitalización, aquí lo observamos en esta diapositiva, hay un aumento del riesgo de hospitalización para pacientes con insuficiencia cardíaca compensada, también para aumento en los riesgos de hospitalización para pacientes diabéticos. También encontramos en este mismo estudio, ¿sí? Podemos encontrar un incremento en los días de hospitalización. Aquí miramos cómo aumenta el riesgo para los pacientes hipertensos, siempre cuando hay un aumento del material particulado, ¿sí? en el ambiente. Dame la siguiente. ¿Cuál es el principal hallazgo de este estudio? Es que la contaminación ambiental determinada por este material particulado fino, sí, que ves el MP2.5 y el grueso, el MP10, tiene un efecto deleterio en los pacientes con insuficiencia cardíaca, asociándose a un incremento en el riesgo de hospitalización de esos pacientes por descompensación de esa insuficiencia cardíaca. Lo que se observó es que el riesgo aumento es mucho más significativo, más en el género masculino y sobre todo en aquellos pacientes que tienen otra comorbilidad asociada, como los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos. Entonces, ahí estamos mirando cómo la contaminación, que en gran medida puede ser determinada por esa gran minería, sí, ya lo mostraba Yesid, la situación en Barranca Bermeja, esa cantidad de gases que están saliendo al ambiente y están siendo respirados por todos los barranqueños, ¿sí? O nosotros en el departamento de Cesar, en el cual no tenemos un corredor de muerte, sino que lo que tenemos es un corredor de la muerte. Ahí vamos a mirar entonces cómo esta salud humana, tanto individual como pública, se ve afectada por esta gran minería. Dame la siguiente, Carolina, por favor. Esto también es un estudio presentado por la revista médica chilena. Ustedes saben que Chile es de los países en América Latina con mayor, que su Producto Interno Bruto depende en gran medida de la minería. Ellos han hecho unos estudios importantes y han mirado, han revisado también otra serie de revisiones bibliográficas y de estudios adelantados en otras partes. Complicado con Sergio Torres. Yo considero... Agradecemos, por favor, respetar nuestro panel. Gracias, disculpen. Quien tenga la administración, por favor, esté atento que tanto en el chat Sergio Torres y otras personas pues han llegado claramente personas con la intención de sabotear este webinar. Listo. Entonces miren, cómo aquí encontramos, esto es en una serie de 12.800 pacientes, encontramos que la presencia del material microparticulado o el aumento en la concentración del material microparticulado en el ambiente determina un mayor riesgo de angina inestable, ¿sí? En otros estudios, es un estudio de 5.112 pacientes, se observó un aumento de este material microparticulado asociado de manera significativa a incrementos de la presión arterial sistólica, ¿sí? De la misma manera, hay una revisión de un estudio que se hace en Taiwán, en donde se encuentra que este mayor nivel de la concentración del material microparticulado 10 y del dióxido de nitrógeno se asocia con un 25% más de aumento en las hospitalizaciones de los pacientes. Dame la siguiente, por favor. Esta es la realidad del departamento del Cesar. Y de pronto ustedes disculpen que
tanto en la región, pero sí quisiera que la viésemos, porque es que el departamento del Cesar, nosotros como médicos lo que hemos observado es que el perfil de morbo y mortalidad del departamento cambió. Y nos empezamos a preguntar, pero ¿por qué cambia ese perfil de morbo y mortalidad en el departamento del Cesar? Y la explicación es lógica. Tenemos la mayor mina de cielo abierto del planeta, que es el Cerrejón, en la parte norte del departamento. Y tenemos concentrado en la zona del centro del departamento, tenemos una de las minas más grandes también de explotación a cielo abierto del carbón por Drummond, en toda la zona de la Jagua, la Loma, Atico, Calenturitas, la Francia. Esto se ha convertido, esta zona que está caracterizada geográficamente por la Sierra Nevada de Santa Marta hacia el occidente y por la serranía de Perijá hacia el oriente, esto se ha convertido en un corredor en el cual ese polvillo del carbón está presentando alteraciones para la salud humana en el departamento de Cesar. Aquí encontramos, esta es una publicación, la que miran acá en la parte de la izquierda, en el Heraldo, recoge un estudio que hace la Defensoría del Pueblo en el departamento de Cesar, en la cual se dice que luego de 30 años de explotación minera casi, lo que ha dejado esta explotación minera es la presencia de 22 enfermedades en todo ese corredor minero. Yo tuve la oportunidad de ser director médico de un instituto de cardiovascular en el departamento de Cesar, y lo que nosotros estábamos viendo es que en el año se estaban realizando cerca de unos 15.000 estudios de cateterismo, cuando esto antes aquí en Valledupar no ocurría, y solamente son pacientes del centro del departamento del Cesar, pacientes del norte del departamento y pacientes del sur de la Guajira, y eso se debe en gran medida a la explotación minera. O esta noticia que publica El Espectador, que recoge un estudio publicado en Lancet el año pasado, en el cual se dice que hay una relación directa entre la presencia del material microparticulado en el medio ambiente con las alteraciones metabólicas y el daño en los islotes de Langeras, que finalmente determinan la aparición de diabetes. Entonces, miren cómo la minería finalmente nos afecta. Esto es la gran minería, la tradicional. Ustedes, regálame la siguiente, Carolina, por favor. Aquí lo que estábamos hablando, Sierra Nevada de Santa Marta, uno de las ollas hidrográficas más ricas del país. Sierra Nevada de Santa Marta, considerada como una reserva de la biosfera por parte de la UNESCO, ¿sí? Y aquí tenemos que nacen más de 35 ríos. Aquí en la zona izquierda, ustedes van a encontrar cuáles son los contratos que están en este momento suspendidos y que están previstos para que se desarrolle en técnica no convencional su explotación. Y tenemos que estos bloques de explotación que fueron cedidos en la parte norte a Drummond se llaman bloques CR. ¿Por qué? Porque son los bloques que están ubicados entre el río Ranchería en La Guajira, que es esta zona alta acá, y el río Cesar en el departamento del Cesar. Entonces quieren convertir toda esta zona en medio de este gran macizo montañoso y de las zonas más ricas desde el punto de vista acuífero del país, no solamente en las aguas superficiales, sino también en las aguas subterráneas, ¿sí? Y la serranía de Perijá quieren convertirlo en unos grandes bloques de explotación, ¿sí? Y esto finalmente va a afectar la salud humana. Ustedes saben que el 50% del agua que consumimos en el planeta viene de los acuíferos, que solamente el 0.002% del agua del planeta, ¿sí?, es agua potable que se puede consumir. Así estemos en el planeta azul, ¿sí?, y supuestamente la mayor proporción del planeta es agua. Una muy pequeña parte del planeta, del agua del planeta, es la que puede ser consumida. En el país no tenemos un inventario de acuíferos. La técnica, como ya se ha comentado, la técnica es altamente riesgosa porque puede producir alteraciones. Al momento en que se hace el fracturamiento, no se puede controlar que se presenten o no se presenten alteraciones y contaminación de estos acuíferos. Estos acuíferos, miren ustedes la olla hidrográfica del departamento del Cesar. Aquí tenemos el complejo cienagoso de la Ciénaga de la Zapatosa, y aquí cerquita
ahorita tenemos a Conoco, ¿sí?, queriendo hacer la explotación de hidrocarburos en el área de San Martín, y allá nuestros compañeros de Cordatel han hecho una defensa muy, muy grande del territorio, ¿sí? Es una experiencia maravillosa de defensa del ciudadano, del territorio, del potencial del agua como elemento sanador y dador de vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que replantearnos en este momento. Sí será seguro que en un país como el nuestro, donde tenemos problemas de contaminación de los cauces superficiales, donde desconocemos por completo cuál es la riqueza hídrica que tenemos en el subsuelo, porque carecemos de un inventario de acuíferos, donde no se ha levantado por parte del Ministerio de Salud realmente cuál es la condición de salud de todos los habitantes del país, porque no se ha hecho una caracterización individual ni una caracterización comunitaria como nos lo exige la ley 1438, la cual nos dice que hay que hacer una caracterización individual de la salud, y la desconocemos. Aparte de esto, vamos a agregar toda esta serie de bloques de exploración por parte de una técnica que ha sido rechazada en muchos de los países del primer mundo, y en muchos de los cuales son los dueños de las empresas petroleras o mineras que quieren venir a hacer explotación en el país. Pero aquí lo que está en juego es la salud y la vida, no solamente de los habitantes del departamento del Cesar, de La Guajira y del Magdalena, sino también la salud y la vida de todos los habitantes del país, porque este recurso hídrico es el mayor recurso que nosotros tenemos que defender. Dame la siguiente, Carolina, por favor. Muchos preguntaban que cuáles eran esos compuestos, ¿sí? Aquí los tenemos, compuestos como el benceno. El benceno puede producir mareos, debilidad, dolor de cabeza, pero también puede producir insuficiencia de la médula ósea, puede producir leucemia, puede producir cáncer. En el fracking, dentro de esa agua que se inyecta caliente y con 250 sustancias, también está el plomo, y nosotros sabemos los trastornos a nivel del sistema nervioso central que produce el plomo, los trastornos cerebrales, los trastornos en la sangre y el cáncer. Tenemos, destilado liviano que produce irritación de piel, pero también produce daño hepático, daño renal y daño arterial. Tenemos el ácido bórico que produce daño renal e insuficiencia renal. Tenemos el ácido fluorhídrico, ¿sí? El ácido fluorhídrico produce corrosión en los tejidos del cuerpo, irritación y muerte. Tenemos el ácido clorhídrico que produce irritación en los ojos, pero también problemas respiratorios y muerte. Entonces, aquí miramos una serie de sustancias que son las que están inyectando, ¿sí?, que están inyectando el subsuelo, que están inyectando con agua a la cual le aumentan la temperatura, que se producen unas detonaciones en el subsuelo, y esto una detonación no se puede controlar, o una perforación no se puede controlar. No sabemos en qué momento se puede discurrir alguien pregunta que si se inyecta benceno. Sí, el benceno hace parte de los 250 químicos o de las 250 sustancias presentes que se inyectan a la tierra en el subsuelo, y que son con los cuales producen los cambios de las piedras, y se suelta el carbón, y se suelta el gas o se suelta el petróleo presente al interior de la piedra, que es la que se destruye. El fracking produce contaminación atmosférica, el fracking produce contaminación del agua con los efectos deleterios, el fracking produce problemas inherentes de tipo de ingeniería que se pueden agravar en el tiempo, emisiones radioactivas, riesgos de tipo ocupacional, riesgos en la seguridad industrial, efectos en la salud pública que pueden ser medidos directamente, contaminación acústica, contaminación lumínica, estrés en los habitantes de las zonas en las cuales están haciendo las zonas de explotación. Estas zonas son rurales. Vamos a cambiar por completo la dinámica de vida de esas personas que viven en el territorio. Al Cesar le dijeron hace 30 años que iba a llegar el desarrollo con el carbón, pero lo único que desarrolla el carbón en el departamento del Cesar fue más pobreza, fue más daño social, fue familias atomizadas, fue aumento de los problemas de drogadicción, sustancias psicoactivas, fueron problemas como la trata de menores, la inducción a la prostitución de esas menores. Esos fueron los problemas que se desarrollaron en el departamento del Cesar, en una población básicamente rural que vivía de la ganadería, que vivía de la agricultura, que vivía del pancoger, y le cambiaron la dinámica social a los pueblos del centro del departamento del Cesar, y ahora lo que nosotros tenemos allá son una crisis social terrible, causada en gran medida por ese fenómeno de la minería.
Además, la actividad sísmica y temblores, ya Laura mencionaba el terremoto que ocurrió en Sur Corea, en Corea del Sur mejor, y fue evidenciado y comprobado que fue producido por las técnicas de explotación no convencionales. Regálame la siguiente, Carolina, por favor. Este es el benceno. El benceno es altamente dañino. El benceno es un contaminante ambiental. El benceno puede producir leucemia linfocítica aguda, y los médicos que están acá en este momento saben la gravedad de la leucemia, ¿sí? El benceno puede producir leucemia mieloide, y aquí está la proporción, ¿sí? Digamos que el número de personas que se pueden ver afectadas, ¿sí? Además que se han observado también otros daños asociados con la exposición a altas dosis, como efectos respiratorios, asma, problemas hematológicos como anemia trombocitopénica, leucopenia, pancitopenia, anemia plástica, alteraciones inmunológicas, neurológicas, reproductivas y del desarrollo. Alguien en el chat preguntaba que por qué se producían los partos pretérminos. El benceno en gran medida es responsable de esa aparición de partos pretérminos. Lastimosamente, el compendium de la Sociedad Científica de New York no profundiza en cuál es el elemento causal, pero sí ahí sí estamos viendo cuál puede ser la injerencia que tienen estos químicos que se están inyectando a la tierra, que están drenando a los acuíferos subterráneos y que luego van a ser consumidos en esos pozos profundos para la obtención de agua, porque es que en el país solamente el 40% de los colombianos tenemos agua potable. El 40% de los municipios del país son los que tienen acueducto. Los otros simplemente no los han hecho, los otros simplemente se los robó la corrupción. Esa es la realidad. La gran proporción de los colombianos obtienen su agua a partir de la explotación de pozos profundos, y si nosotros vamos a contaminar los pozos profundos y el agua, la vamos a deteriorar su calidad por este tipo de sustancias. Ahí hay unos riesgos asociados a la salud y la vida, y nosotros tenemos que poner un balance. Dame la siguiente, por favor, Carolina. Muy bien, en esto sí quiero que pasemos rápido, porque ya Dion lo mencionaba al comienzo. Son los países en los cuales están prohibidos en este momento la práctica del fracking, ¿sí? Cuáles están en mora. Nosotros sabemos que en el país en este momento tenemos una moratoria instaurada en razón a que no tenemos la evidencia científica necesaria para saber si se produce o no se produce un daño en razón a este tipo de práctica no convencional para la obtención de hidrocarburos. Pasemos a la siguiente, por favor. Estados de la Unión Americana. Entonces uno no entiende por qué las grandes petroleras americanas, ¿sí?, quieren venir a hacer explotación acá en el país, cuando en su territorio, sobre todo el estado de Nueva York, está diciendo: venga, nosotros no queremos la práctica del fracking en nuestro territorio. Lo mismo hizo Berman en el 2012, Nueva York en el 2014, Santa Cruz, San Benito y Mendocino, que son condados de California, en el 2014, Florida con 85 municipalidades, Maryland en el 2017. La siguiente, por favor. Connecticut ni siquiera permite el almacenamiento de los residuos del fracking. Eso todavía no se ha visto qué es lo que va a pasar con esos residuos tóxicos que se están explotando. Es más, aquí la Drummond no ha dicho, y a mí sí me gustaría que en algún momento de esto, cuando se dé una audiencia con ellos, nos dijeran qué están haciendo con los residuos tóxicos que produce los pozos que ellos vienen haciendo para alimentar su propia producción y extracción minera, porque ellos vienen haciendo fracking desde hace un buen tiempo ya. ¿Qué están haciendo con esos residuos altamente tóxicos? Dame la siguiente, por favor. Avancemos, que creo que estamos un poquitico tomados de tiempo. Entonces, mire, asociación positiva. Gil y colaboradores en el 2013 encontraron que había una asociación positiva de mujeres embarazadas con terminación anticipada del embarazo, aborto y amenaza de aborto, parto pretérmino y bajo peso al nacer, en todas las mujeres que tenían una gestación y vivían a menos de 1.9 millas, o sea, a menos de 3 kilómetros de los pozos de extracción. En el 2014, la Universidad de Princeton, la Universidad de Columbia y el MIT también dijeron que había un alto riesgo de tasas elevadas de bajo peso al nacer
entre los bebés recién nacidos de estas madres que habitaban en estas zonas de explotación. Siguiente, por favor. Asociación positiva, defectos congénitos del corazón, defectos del tubo neural en recién nacido. Un estudio de casi 25.000 nacimientos entre el 96 y el 2009 en la zona rural de Colorado determinó que cuando una mamá vivía a menos de 10 millas de la zona de explotación, algunos bebés podían tener defectos congénitos del corazón y defectos dentro de su tubo neural. Y nosotros, los médicos que estamos acá, sabemos cuál es el efecto tan severo, no solamente para la salud individual, sino también los costos de atención de ese tipo de pacientes, y que en muchos casos estos defectos del tubo neural y esos defectos cardíacos congénitos del corazón también son incompatibles con la vida. Entonces, ¿a qué le vamos a dar valor? ¿Qué es lo realmente importante? Dame la siguiente, por favor. Asociación positiva con enfermedades de transmisión sexual. Nosotros acá lo vemos con la minoría tradicional, como en esas zonas que antes no había casi enfermedades de transmisión sexual, ahora hay un incremento importante. En Estados Unidos, en Dakota del Norte, se encontró que hay un incremento entre el 35 y el 40% de casos nuevos en esas zonas vecinas o aledañas a los sitios de explotación de esta técnica no convencional. Pero esto es algo que pega para todo lo que tiene que ver con minería. Dame la siguiente. Asociación positiva. Regrésate. Ok. 2015, Estado de Pensilvania. Sistema de Salud de Heisinger. Escuela de Salud Pública John Hopkins. Que son los mismos que están desarrollando esta aplicación con la cual estamos nosotros midiendo el crecimiento del COVID en todo el mundo. Bloomberg y otros investigadores, una muestra de 9.384 mujeres, 10.496 recién nacidos, en las cuales se dijo que había un índice que el índice de proximidad del sitio donde vivía la gestante al sitio donde se hacía la explotación, había un incremento del 40% en los partos pretérminos, 30% de embarazos de alto riesgo, en los cuales se había evidencia de hipertensión inducida por el embarazo, eclampsia moderada y severa. Esto es un estudio de la Universidad y del Hospital John Hopkins de Estados Unidos. Dame la siguiente, por favor. Universidad John Hopkins, Pensilvania, 35.000 registros médicos, 1.5 a 4 veces son más propensos de sufrir ataques de asma los niños y los adultos que viven en las zonas próximas a los sitios de explotación a través de esta técnica no convencional. No hay nada más terrible para de pronto un profesional de la salud que tener que decirle a un padre, a una madre, que su hijo o que su hija puede morir porque tiene una leucemia. Los niños que nacen o que viven en sitios próximos a zonas de explotación de esta técnica no convencional tienen una posibilidad de 4.3 veces más posibilidades, ¿sí?, de desarrollarla que las personas que no viven en esas áreas circunvecinas. No solamente leucemia linfocítica aguda, y eso se observó en el 2017 entre niños y adultos jóvenes entre los 5 y los 24 años que presentaban este tipo de cáncer. ¿Y dónde se centró el estudio? Se centró en las zonas rurales y en los pueblos en 57 condados de Colorado, y no se incluyeron ciudades de más de 50.000 habitantes. ¿Por qué? Porque es que este tipo de explotación se hace en las zonas rurales. Aquí lo quieren hacer en Valledupar, lo quieren hacer en la zona corregimental de Valledupar, y nosotros desde la ciudadanía, desde el sector social, estamos diciendo: para nosotros es más importante el agua, para nosotros es más importante que prevalezca la vida, establecer un pacto social por el agua, establecer un pacto social por la vida, porque es que si nuestro sistema de salud es precario y vive saltando matados para poder atender, ustedes se imaginan un sistema de salud que tenga que atender este tipo de contingencias de salud que pueden ser evitadas, que no es necesario que tengamos que desarrollar este tipo de actividad minera, cuando ya el Acuerdo de París nos está diciendo, ojo, que en el 2030 el planeta tiene que dejar atrás los hidrocarburos, tiene que dejar atrás los combustibles fósiles, y tenemos que saltar a esa energía, a esa nueva energía, ¿sí?, a las energías alternativas. Tenemos que tomar la energía del sol, tenemos que tomar la energía del viento, y el Cesar, junto con la Guajira, son de las zonas del país con mayor capacidad eólica, con mayor potencial fotovoltaico. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Seguimos
condenados, seguimos condenando la tierra, seguimos condenando las futuras generaciones, simplemente porque estamos pensando en enriquecer a unas transnacionales, a unas grandes mineras que no están dejando ningún tipo de recurso en el país, que los impuestos que están pagando son exiguos, ¿sí? Que no le está quedando, que las regalías no representan todo el daño que le están haciendo al país y que esos recursos de regalías terminan siendo mal invertidos y terminan siendo objeto de actos de corrupción por parte de unos gobernantes que son los que finalmente determinan este tipo de situaciones. Dame la siguiente, por favor. ¿Cómo vamos con el tiempo? Bueno, listo, muy bien. Entonces, vamos muy bien. Listo. No, la información es muy vital e importante. Continúa, por favor. Este mensaje es de parte de los hombres y mujeres que conforman la alianza contra el fracking en la Sierra Nevada. Nosotros estamos dispuestos acá a defender el territorio, a defender el agua, porque es que entendemos que la defensa del agua, la defensa del territorio, es establecer un nuevo pacto de los seres humanos con los seres sintientes y con el ambiente. Para nosotros en la alianza contra el fracking en la Sierra Nevada de Santa Marta y también para la alianza Colombia Libre de Fracking, la defensa del territorio y la defensa del agua es para establecer el ambiente sano como un derecho fundamental humano y por eso celebramos este tipo de espacios en los cuales podemos llegar a una audiencia mucho más grande, podemos transmitir cuáles son las experiencias que hemos tenido nosotros desde el territorio. Y aquí, ¿qué es lo vital? Y es lo que tenemos que estar muy atentos. En el país no existe una línea de base. No existe una línea de base y esa línea de base tiene que ser establecida. Y esa línea de base debería tener la participación activa de las comunidades. Pero quieren sacar a las comunidades de la discusión. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer manifestaciones, ¿sí?, de orden social, en la cual tenemos que decir que lo que tiene que primar es la vida, en la cual tenemos que decir que lo que tiene que primar es el agua y que entre todos tenemos que construir y tenemos que suscribir ese pacto con el ambiente. Tenemos que proyectar a Colombia para que sea líder en energías alternativas, aprovechar el potencial eólico que tenemos en La Guajira, aprovechar el potencial fotovoltaico que tenemos en el Tolima, en el Huila, el potencial también eólico que hay en el Huila, ¿sí? El potencial eólico y fotovoltaico que tenemos en el departamento del Cesar. Tenemos que utilizar la fuerza del mar y transformar el oleaje del mar, del Océano Pacífico, con esas grandes olas que tiene. Tenemos que transformarlo también en energía eléctrica. Tenemos que utilizar la energía eléctrica del mar Caribe, ¿sí? Ese es el camino que nosotros tenemos que avanzar. Tenemos que insistir desde la sociedad civil que Colombia tiene que ratificar el Acuerdo de París. El Acuerdo de París fue suscrito por el país y nosotros, los ciudadanos, los hombres y mujeres de Colombia, tenemos que aunar esfuerzos para garantizar que el país transite a ese cambio en las energías tradicionales, en dejar atrás esas energías tradicionales, en dejar atrás el carbón, en dejar atrás el petróleo, porque es que el mundo tiene que sanar. El COVID nos ha dejado una gran enseñanza, que lo peor que le ha pasado al planeta Tierra hemos sido nosotros. Nosotros en 200 años, 200 y un poquitico más, desde el momento en que utilizamos el carbón para desarrollarnos como sociedad, aumentamos la temperatura del planeta en más de 5 grados. 250 años han bastado para nosotros cambiar la dinámica del planeta. Estas son las preguntas que realmente tenemos que hacerlo. ¿Vale la pena seguir calentando el planeta? ¿Vale la pena seguir sacrificando no solamente las personas que están en este momento vivos, sino también las futuras generaciones, persiguiendo una ilusión que finalmente no se transforma en desarrollo integral del ser humano, que es lo que tiene que propender cualquier gobierno que se precie de democracia? Nosotros tenemos que fundamentar como sociedad civil esa transformación y esa transición energética. Y la transición energética pasa diciéndole al gobierno no al fracking. En los territorios estamos diciendo y levantando la voz, no vamos a permitir la práctica y la extracción de nuestro subsuelo a partir de estas técnicas no convencionales,
porque son técnicas que lo que buscan es el dinero por encima de la vida. Estimado Laín, tienes un minutico. Porque el aquí empezando finalmente nos garantiza a nosotros el derecho más fundamental de todos los seres humanos, que es la vida. Y no cualquier vida, sino la vida digna. Y con eso termino. Saludo nuevamente a este espacio tan hermoso, tan bello que se ha presentado, a este ejercicio simbiótico, colaborativo entre la Asociación Colombiana de Salud Pública con Colombia Libre de Fracking, porque es que este es el nuevo país que tenemos que presentar. Y muchísimas gracias a todos por permitirme llegar hasta sus casas con este mensaje. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros panelistas. Una información supremamente valiosa desde el ámbito académico, investigativo, y sabemos que es un gran recurso para toda nuestra audiencia. ¿Por qué? Porque si estamos unidos y tenemos en sí el acervo documental, la información, el conocimiento para tomar decisiones en las instancias que correspondan, lo vamos a hacer de la mejor manera, de una manera responsable con el medio ambiente. Vamos a proceder con las preguntas. Entonces, agradecemos que nuestra doctora Estefanía nos acompañe para las preguntas, por favor. Bueno, vamos a proceder con las preguntas. Sí, aquí estoy. Gracias. Bueno, AND Carolina nos dice, las historias clínicas de los pacientes relacionan como origen las patologías, la fragmentación hidráulica y la emisión de gases. Es la pregunta que hace. Las historias clínicas de los pacientes relacionan como origen de las patologías la fragmentación hidráulica y la emisión de gases. Bueno, en este momento pues como no se está haciendo fracking en Puerto Boyacá, pues no hay un estudio que se relacione, pero tampoco digamos que en temas de lo convencional hay un estudio que haga esa relación directa, ¿sí? No tenemos un diagnóstico comunitario ni un diagnóstico en salud pública que realmente, digamos, muestre en eso en evidencia. Nosotros nos basamos en la investigación ya más cualitativa que hemos realizado, las conversaciones con las mujeres, sobre todo de las áreas de influencia, y que ya esto se ha venido realizando sobre todo en estudios en otros países, como el que les comenté del estudio que se realizó en Ecuador, donde sí se tuvo en cuenta, digamos, y donde sí se pudo acceder a datos de enfermedades que están directamente relacionadas con eso que nos pregunta la persona. Sí, acá me acaba de ampliar la pregunta y me dice que sí, es un asunto bioético y si existe persecución al personal médico si lo relacionan en las historias clínicas. Mira que realmente por ser un territorio tan complejo, pues el Magdalena Medio es un territorio muy complejo, tenemos hasta la dificultad de que los médicos tengan la voluntad de hacer este tipo de actividades, inclusive de uno poder acceder a los diagnósticos en el hospital. Hay mucho temor de que se relacionen profesionales con un proceso de investigación y claro, tiene que ver mucho con la bioética, pero más que todo es por el tema de los peligros que pueden estar detrás de realizar este tipo de investigaciones. Ahí vemos el caso del compañero Yesid Blanco, por ejemplo, que tuvo persecución y hoy está fuera del país, que no sé si todavía esté conectado, pero él no nos contó un poco como esa historia. Entonces sí hay un riesgo grande en nuestro país y sobre todo pues en estas zonas del Magdalena Medio de hacer este tipo de denuncias y por eso es que necesitamos realmente el apoyo y la colaboración de muchos y muchas colombianos para poder hacer de esto una investigación real y que evidencie lo que ya hoy estamos corriendo, de los peligros que ya hoy tenemos con la explotación convencional para evitar que lleguen a nuestros territorios la explotación no convencional. Muchas gracias. Continúo con la pregunta. AND Carolina dice, ¿podemos encontrar estos videos o esta información en alguna plataforma virtual, Stephanie? Mira, voy a mostrarles aquí, no sé si la cámara está, bueno, ellos sacaron, yo lo tengo físico, pero creo, no sé si alcanzan a ver un poco, se llama así, se llama ¿Sabías qué? Informe de salud de la UDAP. Deben buscar como las páginas de esta organización que es ecuatoriana
también las compañeras de la clínica ambiental que pueden, digamos que, buscar esa información, ¿sí? Entonces, ahí pueden ver un poco. Así se llama, UDAP, UDAPT, y desde Lago Agrio, Ecuador. Perfecto, muchas gracias por la información. Continuamos con Alba Isabel Rodríguez Pulido. Nos pregunta, ¿cuál es la referencia bibliográfica, si es contigo, doctora Stephanie, cuál es la referencia bibliográfica del estudio que nombró la expositora realizado en Ecuador, que es la que acabaste de dar? Perfecto. Nos preguntan, ¿de qué manera se filtran, David Alejandro Acosta, de qué manera se filtran esos pozos y llegan a contaminar acuíferos? Es decir, que el 100% de los pozos presentan problemas de integridad y por lo tanto fallan todos los revestimientos. Stephanie, ¿te tenemos por ahí? Lo podría contestar Andrés. Ok, perfecto. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Bueno, con respecto a esa pregunta, no son el 100% de los pozos que fallan, tanto cementación como revestimientos son, digamos, procesos que pueden llegar a presentar problemas, y hay varios referentes en Estados Unidos, como nos referimos, que es donde se ha hecho fracking, en el que se encuentran que varían entre un 0.6 y un 6%, y sobre todo hay mucho más problema cuando estamos hablando de pozos horizontales, que son la mayoría los que se utilizarán para la implementación de la técnica ahora en la época moderna. Cuando estamos hablando de fracking, necesariamente tenemos que entender que la mayor parte, que hay una gran perforación de pozos, hay muchísimos más pozos que para la explotación convencional, debido a una condición natural, y es la declinación de la producción. Más o menos hay una declinación que está alrededor del 80% en los primeros 3 años de la producción de un pozo. Entonces, la única manera de mantener la producción es a través de la perforación de más pozos, y entonces al haber una mayor proporción de pozos, es mucho más probable que tengamos fallas de integridad. Y como estamos hablando entre una cifra que puede sonar muy pequeña, de 0.6 o hasta el 6% de esas afectaciones medidas en Estados Unidos, como digo, esto significa que son muchos los pozos, y ya hemos visto, por ejemplo, en el caso del Izama 158, cuáles son los problemas, cuáles son las enormes afectaciones que presenta, así sea un pozo que tenga problemas de integridad. Andrés, ¿podrías por favor regalarnos tu formación para que nuestra audiencia sepa cuál es tu profesión? Gracias. Ingeniero de petróleos y ex trabajador de Ecopetrol, Weatherford y Hollywood. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, esta pregunta va para la doctora Laura. Dice, ¿podría explicar un poco con más detalle la hipótesis de la relación entre vanadio y COVID, por favor? Para la universidad en el futuro. Esto no es nada difícil. No la mencionó. Vanadio y COVID fue una relación que mencionó Jessy. Y no estaría yo en disposición, no tengo información de relación con COVID en el momento. Sí, le informamos a nuestra audiencia que el doctor Jessy no nos pudo acompañar por un compromiso, entonces pues esta información pues esperemos en otro panel poderla ampliar, y pues de verdad agradecemos pues su presencia acá. Continuamos con la siguiente pregunta de Marisol Rodríguez. ¿Sería posible que José Francisco Torres y Jessy Blanco me pudieran compartir la evidencia científica que respalda sus datos de las implicaciones del fracturamiento en salud? No creo que nos vean. Está compartido en el chat ya el documento de la Asociación de Médicos de Responsabilidad Social de Estados Unidos. Me preguntan, Javier Rincón, ¿la afectación perinatal es por qué motivo? La mayoría de estudios que han tenido asociaciones positivas con efectos adversos perinatales han estudiado la relación con fracking en términos de proximidad, o sea, distancia de residencia de las personas, en este caso de las gestantes, a los pozos y a la densidad de pozos en el área.
No, la mayoría no, como decía en el chat, no están relacionados con valores específicos de contaminación en agua, en aire o en suelo, pero siempre han sido comparados con otras poblaciones que tienen diferente densidad de pozos o no tienen cercanía a extracciones no convencionales. Y la posibilidad es que se dé por unas rutas combinadas, por efectos de los contaminantes como el benceno que mencionaba Alain y otros contaminantes en el aire, y también puede ser posible la sinergia por la ingesta de contaminantes en el agua. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Acá nos piden una pregunta para el doctor Alain. Pedro Rodríguez dice, clave esa discusión sobre los subproductos de tratamiento de fluidos de retorno. Recordemos que ninguna tecnología elimina la contaminación, puede trasladarla o transformarla, pero nunca eliminarla. Doctor Alain, ¿está de acuerdo con este tema? Muchas gracias, profe. Aquí va a empezar la palabra. Bueno, yo pensaría, primero que es una pregunta que sale de mi campo como médico, como salubrista. De pronto, ahí en ese aspecto, Andrés nos podría ayudar un poco más como ingeniero de petróleo. Pues yo lo que quería comentar es que, pues, yo en primer lugar creo que en términos de la contaminación asociada a los fluidos de retorno a la IN. Sí. Bueno, pues digamos que es alrededor de un 70% y en diferentes momentos, etapas en las que puede haber fluidos de retorno. La mayor parte de los productos químicos que se utilizan para el líquido de fracturación, que digamos se llama líquido porque ya es un poco lejano al agua, la mayoría de estos químicos son cancerígenos. Entonces, digamos, esta condición inicial, más la interacción que tendría con el subsuelo, en el caso específico de la formación La Luna, que es la formación objetivo en gran parte de Colombia, digamos, en los proyectos más interesantes desde el punto de vista de la industria de los hidrocarburos, habría una gran posibilidad de contaminación con elementos radioactivos. Esos elementos radioactivos se irán a sumar y se convertirán en un agua que ya será el agua de producción, y esos retornos tendrán que manejarse en superficie. Además, entonces, del gran problema de este posible tratamiento que al final no termina siendo posible, el de aguas residuales, le tenemos que añadir la parte radioactiva. Entonces, hay unas maneras propuestas de tratamiento que son costosísimas, pero la gran parte de ese volumen iría de nuevo y sería reinyectado en pozos que tendrían este fin, y es ahí donde otra vez nos encontraremos con esas mismas condiciones de posible peligro. Además, le añadiríamos entonces el factor de riesgo sísmico, que es otro ampliamente también conocido en lugares donde se ha explotado fracking, y pues, digamos, la razón por la que el Reino Unido, en una decisión de noviembre, prohibió el fracking en su territorio. La garantía de las fuentes de financiación. Perfecto. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Alain. Pues vamos a dar pues el cierre de nuestro panel. Agradecemos a todos nuestros panelistas, toda su información, todo lo que nos han compartido. Tenemos la certeza de que nuestra audiencia se va con un conocimiento grandioso, con todas estas investigaciones de estos líderes, de nuestros panelistas, de la Alianza Colombia Libre de Fracking, de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Les agradecemos a todos y a todas. Les pedimos que nos acompañen en este esfuerzo, si somos un equipo y si tenemos el conocimiento de este impacto en salud pública, de esta actividad, de este proceso de la explotación de hidrocarburos y más allá, si se llega a dar el fracking, pues muy seguramente unidos vamos a lograrlo. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales.
¿sí? Y que, digamos, tanto a la Alianza Colombia Libre de Fracking, a la Asociación Colombiana de Salud Pública. Los dejo con la compañía de nuestra presidenta, la doctora Diana Alexandra Cruz. Gracias, Carolina, de verdad, muy contentos, emocionados de contar con cada uno de ustedes en este panel. Creo que aprendimos muchas cosas. Se despertaron nuevas preguntas y eso es magnífico después de un evento de esta naturaleza. Hay mucha información que ha circulado en el chat interesante, de fuentes de información valiosas que les invitamos a conocer. ¿Qué sigue a continuación? Seguir generando conciencia y realmente enrutarnos a lo que Alain nos invitaba, que es la gran movilización social y ciudadana en contra del fracking. Creo que todos los colombianos tenemos que establecer un frente unido por la defensa de la vida, la salud, del territorio, y en este sentido entender que no estamos como la espada de Damocles, que no tenemos ninguna opción en Colombia para sobrevivir, que no sea esta del fracking, como algunos sectores nos están haciendo pensar. Por el contrario, los colombianos tenemos una riqueza en nuestro campo colombiano. Nuestra Constitución del 91 nos dice que la producción agropecuaria tiene prioridad y tiene especial protección de nuestro Estado, y hacia allá tenemos que dirigirnos, y para ello es fundamental la protección de nuestras fuentes hídricas. Un país que no conoce además dónde están sus aguas subterráneas, como nos han dicho los geólogos de la Universidad Nacional, que desconocemos más del 70% de las aguas subterráneas de Colombia, pues realmente no deberíamos atrevernos a meter estos tubos a 2 kilómetros de profundidad con esos cócteles de químicos tóxicos a generar una contaminación del agua de la que todos nosotros vivimos como colombianos, y además comprometer a las generaciones futuras. Tenemos en nuestra Carta Política mecanismos de participación fabulosos. La acción popular es muy importante en el artículo 88. Tenemos la acción de tutela también para defender derechos fundamentales. Defendamos las consultas populares, que han detenido muchos proyectos mineros, petroleros en el país, que pueden afectar comunidades enteras, y la gente ha sido muy valerosa en defender sus consultas populares, porque además están en consonancia con ese principio de soberanía popular que tiene nuestra Carta Política. Igualmente, la consulta previa, libre e informada a nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes, que no se negocia, porque la tenemos además por un convenio internacional, el 169 de la OIT, ratificada por el Estado mediante la Ley 21 del 91. Entonces debemos rodear a esas comunidades. Y finalmente, un especial saludo, abrazo solidario a los líderes y lideresas ambientalistas que desafortunadamente en Colombia son perseguidos por su trabajo. Y ponen realmente el pecho para proteger a todos los colombianos, proteger el agua, proteger el territorio. Entonces, que este evento nos anime a seguir trabajando y a rodearlos, a abrazarlos, a cuidarlos y protegerlos, como en muchas comunidades se ha hecho, pero desafortunadamente tenemos un indicador bastante delicado en esta materia a nivel internacional. Los ubicamos en los primeros lugares de persecución y asesinato de nuestros líderes ambientalistas. Que este evento entonces nos permita reflexionar sobre todo eso. Cuenten siempre con nosotros. La Asociación Colombiana de Salud Pública es una organización abierta para que ustedes tenido la oportunidad de acompañar este Consejo Superior y se vinculen. he tenido la oportunidad de conocer es una construcción de todas las profesiones y también todos nuestros líderes y lideresas sociales en el territorio. Los queremos con nosotros. Igualmente, nuestra alianza Colombia Libre de Fracking ha sido un gusto organizar este evento de manera conjunta con ustedes, contar con su apoyo, contar con cada uno de los integrantes del equipo ha sido maravilloso. Muchas gracias a nuestro querido Alain, a nuestra querida Laura, a Yesida, a Stephanie, por supuesto a Carlos Andrés, al ingeniero de petróleos Andrés y a todos quienes han hecho posible este evento. Un abrazo muy especial a Carolina Moscoso, quien nos colaboró en la moderación de este panel, y a Carolina Martínez en todo el montaje logístico. Un abrazo y una feliz noche para todos y todas. Mil gracias.